y de los sectores populares o de la sociedad civil. Y en este momento es candidato presidencial a las próximas elecciones del 2024. Es presidente fundador de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, Oscar. Eres candidato presidencial. Así es. Para las próximas elecciones. Un gran compromiso y una gran responsabilidad. Sí. Mira, en el 2000, podríamos pensar, a partir del año 2000, se comienzan a producir cambios de fondo, cambios profundos en la identidad nacional popular, en la cultura política. Surge el chavismo como una fuerza, no solamente electoral, una fuerza simbólica, cultural, que cambia incluso nuestros repertorios lingüísticos, simbólicos, gramaticales. Pero también en ese momento surge o es percibido el surgimiento de una oposición, de una nueva oposición, que se plantea superar los formatos tradicionales de aquella oposición representada por ADE y COPEI, que ya estaba en declive. Pero ¿qué pasó después? Esta oposición nueva, formada por una nueva generación de políticos, casi todos egresados particularmente de la Universidad Católica Andrés Bello, en su mayoría, comienzan a perder capacidades para vincularse, capacidades discursivas, capacidades emocionales, y comienza una especie de radicalización con relación al chavismo, y acentúan incluso la confrontación hasta liderar una estrategia insurreccional contra el gobierno de Hugo Chávez Frías. ¿Qué pasó con esa oposición, con esa generación de políticos que venía a renovar un poco los contenidos políticos en Venezuela? Es mi obligación, estando aquí en este programa. Tú formas parte de esa generación. Sí, pero no de esa oposición. Fíjate, yo te traía una cita de Arturo Uslar Pietri en su libro De una otra Venezuela. Esto se editó hace muchísimos años. Estaba Uslar Pietri en el exilio cuando lo habían expulsado del país luego del golpe del 18 de octubre de 1945. Y esto es un programa para el análisis, para el fondo. Y es muy a propósito de lo que me estás diciendo. Y cita a Arturo Uslar y dice: la vida de un pueblo es una perpetua crisis de crecimiento y de adaptación a circunstancias constantemente cambiantes. Eso es precisamente lo que hace del gobierno y de la política un arte muy complejo. Un arte mucho más complejo que lo que generalmente suponen los demagogos de plaza pública. Es decir, estos fenómenos políticos, y creo que en Venezuela, y es una crítica que yo le hago a la oposición venezolana, es que no entendió el proceso de cambios que se estaba viviendo en Venezuela. Okay. Venezuela ha sido, y particularmente nuestra historia, sumamente desconocida, Oscar. Y al no conocer de dónde vienes, no sabes dónde estás y no sabes tampoco a dónde vas a ir. No es que uno viva anclado al retrovisor de la historia, para nada, pero tienes que saber de dónde. Este es un país con una historia muy cataclísmica. Y lo que ocurrió en el año 2000 viene de consecuencia de los errores que se habían cometido en la última etapa de la democracia. El crecimiento desmedido del Estado, es decir, una cantidad de elementos que traen como consecuencia la llegada de Hugo Chávez. Pero hay una oposición que no entendió lo que se estaba viviendo. Y créeme que yo te puedo decir que yo comienzo a entenderlo después del año 2008, que participo de la Fundación Arturo Uslar Pietri, pero nos metemos en los sectores populares, además por recomendación de un gran hombre que compartimos tú y yo amistad, fue José Rafael Revenga, y me decía: tenemos que conocer la Venezuela profunda, la Venezuela real. Cuando yo conocí y me metí a fondo en los sectores populares, aunque ya venía siendo dirigente estudiantil de la Universidad de Carabobo, entendiendo y en la convivencia de clases sociales, pues entendí lo que estaba pasando. Eran dos Venezuelas completamente diferentes. Es decir, se levanta un muro en Chacaíto y entonces había una Venezuela que no veía a la otra. Y eso fue generando una oposición que al final no era a la alternabilidad política o que iba hacia el policlasismo, sino era una cosa de desplazamiento y muchas veces
hasta de denigrar, Sí, sí. de denigrar. La polarización se levantó sobre ese sobre resentimiento y sobre ese odio totalmente. de clase. Ahora, cómo era esa Venezuela en aquella época? ¿En qué había,